Existe una verdad que cambia todo cuando finalmente es comprendida con claridad absoluta. Esa verdad no está en templos lejanos ni en doctrinas complejas que pocos pueden alcanzar. Está en lo más íntimo de cada ser humano que respira en este momento exacto. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta verdad aparece una y otra vez sin concesiones: cada persona es Dios en forma humana. No una chispa divina separada de la fuente. No un fragmento esperando reunirse con algo mayor. Dios completo, consciente, creador de cada experiencia que surge en su realidad. Entonces surge la pregunta inevitable que atraviesa el corazón de quien ha sufrido durante años. Si realmente cada ser humano es Dios manifestado en carne y hueso, ¿por qué tantos aceptan vidas mediocres llenas de dolor? ¿Por qué hay quienes soportan relaciones que destruyen, trabajos que agotan, enfermedades que consumen? ¿Dónde está ese poder divino cuando alguien se siente atrapado sin salida posible? La respuesta no está en la ausencia de poder. Está en el olvido profundo de quien realmente se es. Está en la creencia arraigada de que la divinidad es algo externo, lejano, inalcanzable para alguien común. La mayoría de las personas vive como mendigos espirituales, pidiendo migajas al universo sin cesar. Ruegan por cambios que nunca llegan. Esperan señales que confirmen que merecen algo mejor que lo que tienen ahora. Repiten afirmaciones vacías sin convicción interna real, esperando que palabras sueltas transformen décadas de creencias limitantes. Mientras tanto, la verdad permanece intacta dentro de ellos, esperando ser reconocida con toda su fuerza. Esa verdad dice que nadie necesita pedir nada porque ya es la fuente de todo. Nadie necesita esperar porque ya posee el poder creador en cada instante de su existencia consciente. Cuando alguien comienza a entender esto más allá de las palabras bonitas y motivacionales, algo fundamental se desmorona. Se desmorona la identidad de víctima que fue construida durante años de condicionamiento social y familiar. Se desmorona la idea de que la realidad es algo fijo e inmutable que debe ser soportado. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este despertar es descrito como el momento más importante de toda una vida humana. Es el instante en que alguien deja de buscar a Dios fuera y reconoce que su propia conciencia es el templo donde toda creación nace. Es el momento en que la pregunta cambia de ¿por qué me pasa esto? ¿A qué estoy asumiendo como verdadero? ¿Cuántas veces la sensación de estar atrapado en una realidad que no cambia ha traído desesperación absoluta? ¿Cuántas noches alguien ha llorado preguntándose por qué su vida no refleja lo que su corazón realmente desea? ¿Y si todo ese sufrimiento fuera simplemente el resultado de haber aceptado una identidad falsa durante demasiado tiempo? Aceptar tampoco no es humildad. No es realismo. No es madurez espiritual. Es amnesia divina. Es olvidar que cada pensamiento sostenido con sentimiento se convierte en experiencia vivida. Es ignorar que la conciencia que observa estas palabras ahora mismo es la misma que moldea cada circunstancia externa sin excepción alguna. La ley de la asunción explica con precisión científica y espiritual cómo funciona esta creación constante. No es magia. No es pensamiento positivo superficial que ignora el dolor real de las personas. Es el reconocimiento de que aquello que alguien asume como verdadero en su interior se proyecta inevitablemente en su mundo exterior. Bruce Lipton demostró en sus investigaciones sobre epigenética que las creencias modifican la expresión genética de las células vivas. Las células no responden a la realidad objetiva. Responden a la percepción que la mente consciente tiene de esa realidad. Esto significa que el cuerpo mismo está siendo moldeado constantemente por los estados internos que alguien habita día tras día. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este principio se explica con una claridad que desarma cualquier duda razonable. La conciencia es la única realidad. Todo lo demás es su proyección temporal en el mundo de las formas. Cuando alguien cambia su estado de conciencia, su realidad externa no tiene más opción que reorganizarse para reflejar ese nuevo estado interno. No porque el universo sea obediente, sino porque el universo es la conciencia manifestándose constantemente. No hay separación entre el observador y lo observado. No hay distancia entre quien cree y lo que aparece. Todo es un solo movimiento de conciencia desplegándose en experiencias tangibles. Imagina un espejo que refleja fielmente todo lo que se coloca frente a él sin juzgar ni modificar. Ese espejo no pregunta si mereces ver tu reflejo. No cuestiona si eres lo suficientemente bueno para que tu imagen aparezca. Simplemente refleja lo que está presente frente a él en cada momento exacto. La conciencia funciona de la misma manera, con una precisión absoluta e impersonal. Si alguien se asume carente, la vida reflejará carencia. Si alguien se asume indigno, las circunstancias confirmarán esa indignidad una y otra vez. Si alguien se asume poderoso y completo, la realidad externa mostrará poder y plenitud sin falta.
Entonces la pregunta se vuelve más personal y penetrante que nunca. ¿Qué estado de conciencia está habitando alguien la mayor parte de su tiempo despierto? ¿Qué pensamientos repetitivos ocupan la mente cuando nadie más está mirando o escuchando? ¿Qué conversaciones internas se sostienen en silencio mientras el mundo sigue su curso aparentemente indiferente? Esas conversaciones internas no son inofensivas. No son simples divagaciones mentales sin consecuencias reales. Son los planos arquitectónicos de la realidad futura que está siendo construida ahora mismo. Son las semillas invisibles que germinarán inevitablemente en experiencias visibles y tangibles. Joe Dispenza ha documentado en sus estudios cómo el cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una experiencia imaginada con suficiente intensidad emocional. Las mismas redes neuronales se activan. Los mismos neurotransmisores son liberados. El mismo patrón biológico se instala en el sistema nervioso. Esto significa que alguien puede literalmente recablear su cerebro simplemente cambiando los estados internos que cultiva con atención consciente. No es teoría abstracta. Es neuroplasticidad aplicada a la manifestación deliberada. Es la ciencia confirmando lo que Neville Goddard enseñó durante décadas. Sentir el deseo cumplido es el secreto de toda creación consciente y poderosa. La mayoría de las personas vive en un estado de espera perpetua que nunca termina. Esperan que las circunstancias cambien primero para entonces poder sentirse diferentes internamente. Esperan el trabajo perfecto para sentirse abundantes. Esperan el amor ideal para sentirse dignos de ser amados. Esperan la curación física para sentirse completos y sanos. Pero esta lógica está completamente invertida desde la perspectiva de la conciencia creadora. La realidad externa nunca cambia primero. Es siempre el estado interno el que debe transformarse antes de que cualquier cambio externo sea posible. Es siempre la asunción la que precede a la manifestación en el mundo visible. ¿Por qué entonces tantas personas persisten en esta inversión fatal que produce solo frustración y desesperanza? Porque han sido condicionadas desde la infancia a creer que son efectos y no causas. Porque les enseñaron que el mundo externo tiene poder sobre ellas y no al revés. Porque nadie les reveló que su propia conciencia es el único poder creador que existe en su experiencia. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este condicionamiento es identificado como la raíz de todo sufrimiento humano innecesario. Mientras alguien crea que es víctima de las circunstancias, seguirá creando más circunstancias que confirmen esa victimización. Es un ciclo que solo se rompe con comprensión profunda y aplicación deliberada. Imagina un océano infinito donde cada ola es una experiencia diferente en el mundo de las formas. Algunas olas son altas y poderosas. Otras son pequeñas y suaves. Pero todas las olas están hechas de la misma sustancia, agua. Ninguna ola está separada del océano. Ninguna ola existe independientemente de la totalidad del agua. La conciencia es ese océano infinito del cual todo emerge constantemente. Cada persona, cada situación, cada objeto visible es una ola temporal en ese océano eterno. Reconocer esto no es perder la individualidad. Es descubrir que la individualidad nunca estuvo separada de la totalidad divina que todo lo sostiene. Cuando alguien despierta a esta verdad con todo su ser, la vida deja de ser una lucha contra fuerzas externas. Se convierte en un juego creativo donde la única pregunta importante es, ¿qué deseo experimentar? No como fantasía escapista que evita responsabilidad, sino como ejercicio consciente del poder creador que siempre estuvo presente pero dormido. La diferencia entre quienes viven vidas extraordinarias y quienes aceptan migajas no está en talento o suerte. Está en la asunción básica sobre quiénes son realmente. Está en la respuesta interna a la pregunta fundamental, ¿soy Dios en forma humana o soy una criatura limitada esperando salvación externa? ¿Y si todo lo que parece imposible hoy fuera solo el reflejo de un estado interno que aún no ha sido transformado con convicción? ¿Y si la enfermedad, la pobreza, la soledad no fueran castigos divinos, sino simplemente estados de conciencia cristalizados en experiencias? En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta revelación libera a las personas de culpas inútiles y las coloca en el trono de su propia creación. No hay nadie más a quien culpar. No hay nadie más a quien esperar. Hay solo una conciencia que debe ser redirigida hacia el estado deseado hasta que ese estado se sienta más real que las circunstancias actuales presentes. En Salmos capítulo 82, versículo 6, aparece una de las declaraciones más revolucionarias de toda la Escritura Sagrada. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Esta frase no es poética. No es metafórica. Es una afirmación directa sobre la naturaleza real de cada ser humano que camina sobre la tierra. Cuando dice yo dije, está estableciendo que esta verdad viene de la fuente misma de toda creación. Cuando dice vosotros sois dioses,
está declarando identidad divina sin condiciones ni excepciones. Cuando añade hijos del Altísimo, está confirmando que no hay separación entre la fuente y su expresión humana visible. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este versículo es interpretado como la confirmación bíblica más clara de la ley de la Asunción. Si cada persona es literalmente Dios en forma humana, entonces cada persona posee el poder creador completo dentro de su conciencia. No un poder diminuto. No un poder condicionado a méritos o pureza moral. El poder total de moldear la realidad a través de la asunción consciente de estados deseados. Este versículo no está hablando de potencial futuro. Está describiendo la condición presente de todo ser humano ahora mismo, incluso si no lo sabe todavía. Pero la mayoría de las personas ha escuchado este versículo sin comprenderlo realmente en su núcleo transformador. Lo han convertido en un concepto bonito que adorna sermones pero no cambia vidas. Han aceptado ser hijos de Dios pero en un sentido diminutivo, como niños débiles que dependen eternamente de un padre externo. Nunca han dado el salto radical a reconocer, yo soy Dios manifestado conscientemente en esta forma humana específica. Ese salto aterra porque implica responsabilidad total. Implica que nadie más está creando la realidad que alguien experimenta. Implica que cada circunstancia dolorosa fue creada inconscientemente por estados internos no examinados ni transformados deliberadamente. ¿Cuánto dolor podría haberse evitado si esta verdad hubiera sido enseñada con claridad desde el principio? ¿Cuántas vidas destruidas por creencias de indignidad, escasez y limitación podrían haber florecido en plenitud divina? La validación de ese dolor es esencial porque es real. El sufrimiento de quien se sintió abandonado por Dios durante años de oraciones sin respuesta es profundamente real. Pero ahora la perspectiva cambia completamente con este versículo interpretado correctamente. No hubo abandono. Hubo olvido de la propia divinidad. No hubo castigo. Hubo creación inconsciente basada en estados de carencia sostenidos sin saberlo. Cuando alguien finalmente acepta esta verdad con todo su ser, el empoderamiento es instantáneo y permanente. Ya no hay que esperar a un Dios externo que decida cuándo es el momento correcto para recibir bendiciones. Ya no hay que convencer a nadie de que se merece algo mejor. El único trabajo es cambiar la asunción interna sobre quién se es realmente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este cambio de asunción es llamado morir al viejo hombre y nacer al nuevo. Es dejar de identificarse con el ser limitado que acepta migajas y asumir la identidad del creador consciente que moldea su realidad deliberadamente. Eso es aplicar Salmos 82, versículo 6, en la vida diaria con poder transformador absoluto. Cuando este despertar ocurre, todo en la experiencia humana comienza a reorganizarse desde adentro hacia afuera. Las relaciones que antes parecían imposibles de sanar encuentran resolución natural sin forzar nada. Los trabajos que antes eran escasos aparecen con facilidad sorprendente. La salud que parecía perdida para siempre regresa como si nunca se hubiera ido. Pero nada de esto ocurre porque el universo decidió finalmente cooperar. Ocurre porque el estado interno cambió de raíz y la realidad externa simplemente reflejó ese cambio con la precisión mecánica de un espejo fiel. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este proceso es descrito como vivir desde el fin cumplido en lugar de vivir desde la carencia presente. La responsabilidad creativa consciente significa dejar de culpar a otras personas, circunstancias o destino por lo que se experimenta. Significa reconocer que cada emoción sostenida, cada pensamiento repetido, cada conversación interna habitual está moldeando activamente la realidad que aparecerá mañana. Esto no es culpa. Es poder. Culpa implica juicio moral sobre errores pasados. Poder implica capacidad presente de crear diferente desde ahora mismo. Alguien que comprende esto profundamente ya no dice la vida me hizo esto. Dice yo asumí esto inconscientemente, y ahora asumiré conscientemente algo diferente. Ese cambio de lenguaje interno refleja un cambio de identidad completo y revolucionario. Ejemplos concretos abundan cuando alguien aplica esto con consistencia y convicción verdadera. Hay quienes han sanado enfermedades diagnosticadas como terminales simplemente asumiendo el estado de salud perfecta hasta sentirlo real. Hay quienes han atraído relaciones amorosas después de décadas de soledad al asumir el estado de ser amados profundamente. Hay quienes han multiplicado su abundancia financiera al dejar de asumir escasez y comenzar a asumir prosperidad como su derecho divino natural. Estos no son milagros reservados para elegidos especiales. Son manifestaciones naturales de la ley de la asunción operando sin excepciones en la vida de quien la comprende y aplica deliberadamente. ¿Qué pasaría si alguien dejara de pedir y comenzara a asumir? ¿Qué pasaría si en lugar de rogar por cambios, alguien simplemente habitara el estado del deseo cumplido con tanta naturalidad como habita el estado actual? La diferencia es abismal.
Pedir implica carencia. Asumir implica posesión. Pedir mantiene la distancia entre quien desea y lo deseado. Asumir colapsa esa distancia completamente hasta que no queda separación alguna. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este colapso es el secreto de toda manifestación rápida y eficaz. No es técnica mental complicada. Es simplemente sentir internamente que el deseo ya es un hecho consumado antes de verlo externamente. La revelación más osada de todas es esta: nada está sucediendo fuera de la conciencia de quien lo experimenta. El mundo entero, con todas sus tragedias y triunfos, es una proyección de estados colectivos e individuales de conciencia. Esto significa que cambiar el mundo exterior sin cambiar el interior es absolutamente imposible. Significa que toda lucha contra circunstancias externas es inútil si el estado interno permanece igual. Significa que el único trabajo real es siempre interno: cambiar la asunción, cambiar el estado, cambiar la identidad. Cuando eso ocurre con profundidad genuina, el mundo exterior no tiene más opción que reflejar ese cambio interno con precisión matemática perfecta. Esa es la práctica que transforma vidas completamente. El impacto existencial de reconocer soy Dios en forma humana trasciende toda filosofía y toda religión organizada. No es una idea más para coleccionar en la mente. Es una sacudida que desmorona toda la estructura de creencias sobre la cual alguien construyó su identidad durante décadas. Es el final de la búsqueda espiritual porque finalmente se encuentra lo que siempre estuvo presente. Es el colapso de la separación imaginaria entre creador y creación. Cuando esto se comprende visceralmente, no solo intelectualmente, la pregunta ¿por qué acepto tan poco?, se responde sola con evidencia dolorosa. Se acepta poco porque se olvidó quién realmente se es en el núcleo más profundo del ser. Imagina un actor que interpreta durante años el papel de un mendigo en una obra teatral larga. Cada día se viste con harapos, camina encorvado, extiende la mano pidiendo monedas. Repite sus líneas de súplica con tanta convicción que comienza a creerlas reales. Olvida que fuera del escenario tiene una casa confortable y recursos abundantes. Olvida que el mendigo es solo un personaje temporal que interpreta, no su identidad verdadera. Un día alguien le grita desde el público: eres un actor, no un mendigo. Ese grito es como el despertar de conciencia. Es el momento en que alguien recuerda que la pobreza, la enfermedad, la soledad son roles que ha estado interpretando, no la verdad de lo que es. La conexión entre cuerpo, mente y espíritu no es mística ni abstracta cuando se comprende correctamente. El cuerpo responde fielmente a las creencias que la mente sostiene sobre él. La mente se alimenta constantemente de los estados que el espíritu asume como identidad. El espíritu es la conciencia misma que observa, elige y crea sin limitaciones inherentes. Cuando estos tres están alineados en la asunción de divinidad consciente, el organismo completo funciona en coherencia perfecta. Las células se regeneran. Los órganos se sincronizan. La química cerebral se equilibra. No por intervención externa milagrosa, sino por reorganización interna natural y poderosa. ¿Qué significa realmente vivir como Dios en forma humana en el día a día ordinario? Significa detener la mendicidad interna constante. Significa terminar con las conversaciones de victimización que envenenan cada relación. Significa asumir autoridad total sobre los estados internos sin esperar que circunstancias cambien primero. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este nuevo estado de ser es descrito como caminar por agua porque desafía todas las leyes que la mayoría considera inamovibles. Pero no es magia ni excepción a las reglas. Es simplemente la aplicación correcta de la única ley real: la conciencia crea la realidad sin excepciones posibles. El llamado es claro y directo para quien tiene oídos internos para escuchar con profundidad. Deja de aceptar migajas. Deja de negociar con la realidad como si fuera algo separado de ti. Deja de esperar señales externas que te permitan finalmente sentirte completo. Asume ahora mismo el estado de quien ya es lo que desea experimentar. Siente esa asunción en el cuerpo, en las emociones, en la imaginación activa. Habita ese estado hasta que se vuelva más natural que el estado viejo de limitación. Esa es la práctica transformadora que cambiará todo sin necesidad de luchar contra nada externo. Esa es la transición del mendigo al creador que cada ser humano está destinado a realizar eventualmente. Existe una práctica simbólica simple que ancla esta verdad en la experiencia diaria vivida. Antes de dormir cada noche, alguien puede cerrar los ojos y repetir internamente con sentimiento profundo: yo soy Dios en forma humana. No como afirmación vacía repetida mecánicamente, sino como reconocimiento visceral de una verdad que siempre estuvo presente pero olvidada. Sentir cómo esas palabras resuenan en el pecho, en el abdomen, en cada célula del cuerpo.
Permitir que esa asunción disuelva todas las identidades limitadas construidas durante años de condicionamiento. Dejar que ese estado de divinidad consciente sea lo último que habita la mente antes de entrar al sueño profundo donde todo se reorganiza. Al despertar, antes de que la mente comience su parloteo habitual de preocupaciones y obligaciones, repetir nuevamente, yo soy Dios en forma humana creando conscientemente mi realidad hoy. Sentir la responsabilidad y el poder que vienen con esa declaración. No como carga pesada, sino como liberación total de todas las cadenas invisibles. Desde ese estado elevado, observar cómo las decisiones del día se toman con autoridad diferente. Cómo las conversaciones fluyen desde un lugar de plenitud en lugar de carencia. Cómo las oportunidades aparecen naturalmente porque el estado interno finalmente coincide con lo que se desea experimentar externamente. Si este mensaje resuena en lo profundo del ser, considera suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido que despierte la divinidad dormida. Comparte este video con alguien que necesite recordar quién realmente es bajo todas las capas de olvido y sufrimiento. Deja en los comentarios tu reflexión sobre esta pregunta. ¿En qué área específica de tu vida has estado aceptando menos de lo que tu naturaleza divina merece experimentar? Esa honestidad contigo mismo es el primer paso hacia la transformación que ya comenzó al escuchar estas palabras con atención genuina. ¿Y si todo el sufrimiento humano fuera simplemente el resultado de haber olvidado temporalmente esta verdad fundamental? ¿Y si la única diferencia entre quienes viven en plenitud y quienes viven en carencia fuera la asunción básica sobre su propia naturaleza? ¿Y si aceptar poco no fuera humildad, sino la negación más grande de la herencia divina que cada ser humano porta desde su primer aliento? En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, la respuesta es inequívoca: eres Dios en forma humana ahora mismo, no en un futuro distante después de purificaciones imposibles. Ese reconocimiento no es el final del camino. Es el comienzo de vivir desde la verdad que siempre fue. La verdad que transforma todo finalmente ha sido recordada con claridad absoluta en estas palabras. Cada ser humano es la conciencia infinita experimentándose a sí misma a través de una forma particular y única. No hay separación entre el creador y lo creado. No hay distancia entre quien desea y lo deseado. Hay solo estados de conciencia que se asumen y luego se manifiestan con precisión perfecta en el mundo visible. Aceptar poco es olvidar esto. Reclamar la plenitud es recordarlo con cada respiración consciente. La elección nunca estuvo en manos de nadie más. Siempre estuvo en la asunción interna que cada persona cultiva momento a momento. Esa es la enseñanza que libera completamente. Lo que se asume internamente con convicción se vuelve inevitable externamente sin excepción posible alguna.